Hola, estamos aquí con Guillermo Gama y nos va a platicar un poco sobre su cargo público y le vamos a hacer algunas preguntas. Ahorita, ¿en qué te desempeñas? ¿Qué tal, Tefi? Buenas tardes. Efectivamente, yo trabajo en la Secretaría de Gobierno en el área de asesores, soy asesor. Básicamente tengo en el puesto 3 años, en Gobierno de Estado llevo aproximadamente 11 años y bueno, mi carrera también antes de ello estuve trabajando en el municipio de León 5 años, básicamente, y bueno, como parte del servicio público, ¿no? Genial. Como te mencioné antes de empezar la entrevista, para esta materia estamos tratando este tema del ingreso al mundo laboral. Entonces, quería preguntarte cómo fue tu experiencia o bien el trato al momento de salir de la licenciatura y entrar a este mercado. Híjole, fíjate que es un mundo básicamente un polo opuesto, ¿eh? O sea, cuando uno está en la universidad te plantean un cierto escenario donde pues, te vas a desenvolver, vas a llegar porque eres egresado, traes esta formación académica, tales profesores o en tal universidad te dieron cierta formación, pero la realidad es que esto en la vida laboral nada tiene que ver, ¿eh? O sea, al contrario, es con un muro que es totalmente inflexible, es con una realidad para la cual, desde mi perspectiva, las universidades, no solo donde yo estudié, las universidades no te preparan para eso. Sin embargo, sinceramente sí es muy distante y creo que es algo que sinceramente se tendría que corregir, porque es donde viene un periodo de decepción y creo que muchos de los jóvenes terminan dedicándose a otra cosa que no es lo que estudiaron, sino que es aquello que les brinda una oportunidad, ¿no? Sí, precisamente teníamos este debate en la clase y la pregunta era si era función de la licenciatura o bien de la universidad formarte como profesionista, o crees que eso es algo que debería ser como función de la universidad, o simplemente pareciera que uno nada más va a filosofiar y adquirir conocimientos. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que la universidad tiene que adaptarse, incluso en el esquema de estímulos, ¿no? O sea, premios al que tiene 10 y se porta bien y cumple con las tareas, que desde luego eso incrementa valores, Sí. responsabilidad, compromiso, ¿no? Pero creo que la universidad tendría que evolucionar hacia formarte como un profesionista emprendedor. Es decir, no formarte como un empleado, no estarte induciendo a que vayas a depender siempre de alguien o de algo, sino que al contrario, tú formes algo para que alguien o algunos dependan de ti, ¿no? Y esa parte, desde luego que es muy importante que se vaya adaptando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos cuando egresan piensan que van a ser jefes. Sí. Y no, la realidad es que no. Hay que recorrer un camino que muchas veces en la mayoría no es lo más adecuado ni lo óptimo, para llegar a tener no un cargo gerencial, sino un estadio donde puedas tomar decisiones. Y entonces eso es lo que tendría que fomentar la universidad, y eso no necesariamente lo aprendes en la clase. Okay. Y no con un maestro que a veces pues está hablándote de cosas o de realidades que cuando él fue estudiante o cuando él empezó y egresó, pues no tiene nada que ver con la realidad de ahora, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo, y a esto viene la siguiente pregunta, que era sobre, obviamente nos has dado a entender que la universidad no te brinda todas las herramientas. Así es. Entonces, ¿cuál ha sido tu método o algunas prácticas como para compensar esta falta de herramientas o bien, no sé, lo que no te haya brindado la universidad? ¿Cuál ha sido pues a qué has recurrido? Sí, fíjate que ahí yo sí debo de decir que
que no me sentí tan, cuando yo egresé, no me sentí tan fuera de contexto porque yo trabajé y estudié. Ah, muy bien. Entonces eso a mí me dio una ventaja competitiva, sí. Porque sí lo es una ventaja competitiva respecto a los que no hacían eso. Pero aun y cuando eso fue una desventaja para mí, yo la manera de suplirlo, pues siempre estuve en las sociedades de alumnos, que organizando conferencias, que seminarios, que colectas, que todo este tipo de actividades que hoy en día las universidades lo contemplan, te da una formación, te da tablas que en el aula no las aprendes. Eso de tener liderazgo, eso de organizar a los jóvenes, a los mismos compañeros, te empieza a dar una autoridad, te empieza a dar un liderazgo. Y eso cuando tú sales, aun y cuando no hayas laborado, representa una ventaja competitiva. Pero no es competir por competir, sino que realmente empiezas tú a desarrollar habilidades o capacidades que al final del día, en una puesta de iguales, pues eres tú más competitiva. Ya ahora, pues lo que yo hago es, desde luego, seguir leyendo, desde luego busco en mi área de trabajo, seguir documentándome, sigo pidiendo experiencias a compañeros, eso me ha enriquecido mucho porque muchas veces son situaciones muy particulares y así es como tú te vas enriqueciendo. La verdad es que hay gente que admiro mucho en mi área de trabajo porque comparte muchos de sus conocimientos y eso a mí me sigue enriqueciendo. Desde luego también siempre me ha gustado mucho investigar y el hecho de que me guste investigar me ha abierto un gran campo de acción para que no siga teniendo los conocimientos con los cuales egresé, ¿no? O sea, esto te ha ido perfeccionando muchas cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, para ti, ¿cuáles han sido los principales retos en trabajar en este sector público o bien de gobierno? Pues mira, los retos han sido, yo creo que los que cualquier egresado, de que sientes pues nervios, de que de repente sientes ansia en cuanto a que qué va a pasar, incertidumbre, pues esas cosas que son muy generales, ¿no? Pero en particular el sector público es complicado eso nunca te lo hablan en las clases, pero la grilla es un deporte que se practica aquí más a veces que el trabajo. O sea, hay gente que grilla más que ponerse a trabajar. Eso es algo desafortunadamente lamentable, que incluso paraliza muchos esquemas, programas, acciones del propio gobierno por la grilla. Y es algo que no se te habla en clase y debería de haber, incluso me atrevo a decirlo, tratando de ser muy pragmáticos, lo que aprendes en aula que tenga una aplicación en la vida ordinaria, de que te vas a enfrentar a eso y de que debes de saber manejarlo, claro, de que no debes de saber involucrarte. Y eso para mí sí representó una de las situaciones más complejas en este campo. O sea, la verdad, eso donde quiera lo hay. Pero en gobierno, como hay muchos funcionarios que son o recomendados, o que son de un partido político, sí, o que son, o devienen de prácticas, o traen protección de alguien, o que se ostentan como que tienen cierto fuero o lo que sea, te lo hace muy complicado. Y eso, sinceramente, ha mermado en mi experiencia muchas de las cosas que hemos podido lograr. Y te puedo citar ejemplos muy concretos, pero lo malo es que tendré que hablar de alguien y a veces eso no es tan ético, ¿no? Sin embargo, sí te puedo decir que acciones se han caído por grillas. Entonces, eso para mí ha representado mucho porque no es posible que un ciudadano allá afuera esté esperando algún apoyo de parte de gobierno que sea retribuido a través de sus impuestos y que no llegue por esa circunstancia y que eso anteponga el servicio de nosotros como servidores públicos. Sí, yo también estoy de acuerdo con tu comentario y pues lo que estoy viendo es que eres una persona joven, ¿no? ¿Te puedo molestar con tu edad? Pues voy a cumplir 35 años.
eres relativamente joven y considero que ya llevas varias trayectoria y experiencia. Por lo tanto, quería preguntarte si tuvieras algún consejo para los jóvenes que están a punto de egresar o que incluso en la carrera buscan trabajar. ¿Tienes algunos consejos? Pues mira, los consejos es algo que digo a veces reproducir, ¿cómo le dicen? Monólogos y eso pues ya no funciona, ¿no? Pero algo que me sirvió a mí es desde luego trabajar y estudiar, buscar algo en que emplearme, y no necesariamente lo que trabajaba tendría que ver con mi carrera, o sea, sí, pero sí eso incrementa mucho la responsabilidad. Desde luego alejarte de situaciones que van a perjudicar tu imagen, que van a perjudicar tu conducta, que van a perjudicar incluso tu trayectoria. Claro. Porque hay muchos estudiantes que se meten en algún problema por algún vicio. Lady 100 pesos. Así es, y acaba con su carrera. O sea, desde ahorita acaba con su carrera y el sacrificio que estaban haciendo de 4 o 3 años ya próximos a egresar, pues se va por un tubo, ¿no? Entonces, básicamente es sí echarle muchísimas ganas, tener muchísimo compromiso, pero eso sí, mucha disciplina, porque la disciplina que se adquiere estudiando es la que vas a reflejar trabajando, así tal cual. Y si no eres disciplinado en el estudio, menos lo vas a hacer trabajando. Y el ser disciplinado en el estudio no significa que seas el de puros dieces, que seas el ñoño, que seas el más matado, no. El que seas disciplinado es darle su espacio a cada actividad sin poner en riesgo el compromiso de esta. Luego entonces cuando egresas implica mucho la voluntad. Cuando tienes voluntad de ser un estudiante comprometido, responsable, cuando tengas un cargo público, se te va a hacer muy complicado corromperte. Sí. ¿Por qué? Porque fortaleciste una disciplina y porque estuviste trabajando tu voluntad. Y bueno, es algo también triste decirlo, pero muchas veces desde que estás en el aula tienes una meta, ¿no? De decir, bueno, pues yo cuando salga quiero ser director y ganar X cantidad para sacarle jugo a lo que he estudiado, ¿no? Y es triste que saliendo de esto, de una etapa de instrucción, de una etapa donde vienes de adquirir conocimientos, ya tengas como una meta eso, ¿no? Sí, entonces claro, muchas veces sales y eso es lo que pretendes ser, no lo logras y fracasas como estudiante o como egresado, porque eso es el objetivo que te fijaste, pero hay muchas metas antes, muchísimas metas antes que tienes que fijarte. Yo eso lo pondría como una consecuencia, pero sí pueden ser muchas cosas que incluso compañeros de un servidor pues se quedaron en el camino, o incluso ya egresados cometieron errores que desafortunadamente en el aula puedes reprobar porque estabas haciendo alguna actividad que no era lícita, ¿no? Pero ya en la vida real ya no hay vuelta atrás. Así es. Entonces vale más que esas cosas y esas costumbres las vayas eliminando y cuando salgas no te cueste tanto trabajo, ¿no? Sí, yo concuerdo contigo y ahorita que estábamos tocando el tema de trabajo, quería preguntarte si has tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y si es así, ¿cuáles son los pros o contras o cómo evalúas a los jóvenes? Fíjate que afortunadamente dentro del primer cargo que tuve como servidor público ya en gobierno del estado, pues fue trabajar con jóvenes en un proyecto de prevención. Trabajar con ellos como un cliente y tener compañeros de trabajo jóvenes también lo tuve. Sí. Y te puedo decir que es una experiencia muy bonita en el sentido de que ves que hay mucha disposición, que hay ganas de hacer las cosas, que no hay distorsiones como ya los demás servidores públicos adultos que ya conforme pasa el tiempo se fueron haciendo o teniendo comportamientos un tanto no favorables.
Y es muy padre que tengan ese espíritu de aprender, ¿no? Pero también me ha tocado chavos que salen con una alta expectativa y lo que menos quieren hacer es servir. Sí. Lo que menos quieren hacer es aprender, porque piensan que ya lo aprendieron todo. O que ellos van a llegar a dirigir, o que ellos van a llegar a tener básicamente privilegios, ¿sí, no? Sí. Entonces, sí es muy padre que tú trabajes con ellos, porque a mí en lo personal me ha tocado 2 o 3 personas de las que estuvieron trabajando conmigo, más jóvenes, que dependieron de mí, pues seguirlos impulsando para que sigan estudiando. Ya algunos de ellos terminaron sus maestrías, una de ellas un doctorado, con excelencia académica, y es una persona que ha seguido con mucha disciplina y mucha voluntad su profesión, y es una chava muy divertida, es una chava muy competitiva, es una chava muy alegre, es de aquí de Guanajuato, por ejemplo, pero te puedo decir que fue algo muy bonito que me tocó a mí impulsar, porque era de, oye, ¿me das permiso porque tengo examen? Y claro, pero siempre se le vio esa disposición. Y eso yo creo que los jóvenes no podemos permitirnos que tengamos a los jóvenes más viejos de la historia, Sí. donde les dé flojera levantar un papel porque ya están viejos, porque les dé flojera opinar, porque les dé flojera emprender, porque les dé flojera crear, innovar, cuando tienen todas las habilidades y capacidades para hacerlo. Entonces, mi recomendación es esa. Y la recomendación que cuando lleguen a trabajar y tengan un jefe, busquen irse por ahí. Desde luego va a haber muchas trabas, va a haber muchas cosas que a lo mejor los quieran hacer menos, pero eso fortalece mucho. Pero eso, si lo tomamos con un criterio adecuado, nos genera mucha resiliencia y el día de mañana nos hace mucho más fuertes. Sí, también ahorita que lo mencionaba sobre esta cuestión de disposición y demás, me parece que es genial que hayas impulsado a esas personas y más porque se complica de repente que quieres también estar preparándote, incluso como joven, ¿no? De seguir en la maestría y demás, y pues que se ve que tal vez pueda haber personas o incluso dentro del trabajo que te permiten eso, ¿no? Seguir desarrollándote en cuanto a estudios. Y no sé si sepas esto, pero esta materia pertenece a la licenciatura de Ciencia Política. Ah, ok. De tal manera que quería saber si dentro de esta secretaría hay cabida para politólogos, son relevantes los politólogos en esta área. Fíjate que sí, desde luego son muy importantes. Tenemos un área, bueno, aquí en la coordinación de asesores, tenemos mucho trabajo político y hay una subsecretaría de vinculación y concertación política donde eminentemente es trabajo político. Entonces, sí son 2 áreas donde se pueden desarrollar jóvenes, donde tienen mucho que aportar, sobre todo porque hoy en día el tema de la política, pese a que es un asunto ya viejo, ya de antaño, hay muchos historiadores que le han abonado a este tema, sobre todo de una parte de doctrina, pero hay muchas cosas que los jóvenes pueden llegar a romper paradigmas, ¿sí? Sin dejar de hacer política. Claro. Yo tengo muy claro que para mí la política es el arte de hacer el bien común y no necesariamente lo tengo que hacer en mi trabajo o en el otro centro de trabajo que como Secretaría de Gobiernos tenemos exprofeso para aplicar esa profesión. Pero los jóvenes tienen hoy en día esa oportunidad de hacer política en lo que hagan, de desarrollar política en donde se desarrollen, tal cual. Porque si partimos de esa premisa que es hacer el bien común, pues lo puedes hacer desde muchas trincheras. Desde luego esta tiene doble connotación, hacer el bien y aparte desde tu cargo público
o desde tu investidura, Ujú. tratar de, pues, de meter o hacerlo con esa mística para que las cosas sucedan y sucedan bien, ¿no? Entonces, sí es un área donde también se podrían desarrollar y donde desde luego hay mucho que pueden aportar con ideas frescas, con ideas innovadoras y sobre todo con un tinte de jóvenes. No hay que olvidar que estas políticas públicas que puedan salir o que estén implementándose en estos años, hablo concretamente del 2000 o del 2005 al 2030, pues tienen que o van a repercutir directamente en los jóvenes. Entonces, para que eso se entienda, lo ideal es de que se hable de joven a joven. Claro. Entonces, porque muchas políticas públicas que incluso son revisadas por politólogos, pues bueno, van enfocadas o van supervisadas por gente que ya es de edad, ¿no? Sí. Y no los desestimo, pero sí es un ingrediente muy Le hace importante falta el toque de los jóvenes. de los jóvenes porque va dirigida a ellos. Entonces, que ese toque sea lo que haga el match perfecto, ¿no? Sí, me parece genial. Y para terminar, quería concluir con la típica pregunta, ¿no? ¿Cuáles son tus 3 libros que han marcado tu vida o tus libros favoritos? Favoritos. Hijo, ya me sentí como Peña Nieto. Fíjate que yo tengo un hábito por leer y lo tengo justamente por enriquecer el conocimiento. Te puedo citar muchos libros que yo he leído desde la secundaria incluso, la prepa desde luego, porque este hábito surgió de algunos maestros que tuve yo. Propiamente fue en la secundaria, en una materia que algo derivado con la formación humana, no sé. Era como una disciplina de leer un libro por mes. Desde luego no lo hacían, o sea, sí. Eso hubiese sido lo ideal, ¿no? Y entonces he leído muchísimas cosas, pero los libros que a mí me gustan mucho son los libros que te hablan de la práctica. ¿Por qué? Porque desde luego la teoría tiene sus efectos, pero la práctica tiene mejores repercusiones, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que en la universidad leí el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Sí, de Stephen Covey, ¿no? Exactamente, y la verdad fue un libro que me marcó porque yo lo entendí muy práctico. Sí. Y le di mucha aplicación a lo que hacía, porque yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Pero luego también hubo uno, te voy a citar así como que uno que leí en la prepa que me marcó mucho, que se llama El joven de carácter. Ajá. Creo que el autor es Timmer Tom o algo así. Y este libro habla de que cómo los jóvenes es la mejor etapa para forjar el carácter de una persona. O sea, cuando eres joven tienes que emprender cosas, tienes que meterte en broncas, desde luego positivas, desde luego retos, desde luego situaciones que te vayan forjando lo que tú quieres ser, ¿no? Sí. Y ese libro a mí en la preparatoria me ayudó mucho, y sobre todo a clarificar incluso no lo que yo quería estudiar, sino lo que yo quería ser como persona. Y para eso pues tienes que forjarte mucho el carácter, ¿no? Sí. Y bueno, en la universidad, casi para salir, incluso al posgrado que yo estudié, fue el de son los sombreros para pensar, si no me equivoco, es un libro que habla mucho de la parte de poner escenarios, ¿no? Sí. Son 6 sombreros para pensar. Uh-huh. Básicamente, ese libro me gustó mucho, porque cuando somos universitarios y salimos, tendemos mucho a enjuiciar las cosas. Este libro es de Edward Bono, creo. Uh-huh. Pero me gustó porque siempre tienes que ser empático. Entonces, cuando sales de la universidad, lo primero que quieres es dar resultados y decir, no, es que está pasando esto, y ya enjuicias alguna situación. Claro. En tu centro de trabajo o en algún servicio social, ¿no? Sí.
Y dices, bueno, yo hubiera hecho esto, ¿no? Entonces empiezas a generar juicios sin el debido conocimiento. Entonces, sí, casi como prospectiva para jóvenes. así es. Y entonces ese libro me hizo como ponerle un freno y empezar a ver los distintos escenarios. Y eso te ha ayudado Sí. desde luego en la... Así es, y me ha ayudado mucho a tomar decisiones, incluso por lo que hacemos ahorita aquí, que es negociación, que es ponerte mucho en los zapatos del otro, en un rol, ver cómo piensan todos los Sí. demás, ponerte ese sombrero y decir, bueno, las cosas no son como yo lo estoy dimensionando, Claro, o me hizo falta conocer ciertos tipos Sí. de enfoque, ¿no? sí, Pero realmente esa es una de las cosas que yo no cambiaría y que yo exigiría, no propiamente en la universidad, ujú, y no propiamente dentro de la universidad, sino con los egresados, sí, seguir leyendo, bueno. para no tener un país de desconocedores, ¿eh? Sí. Es una herramienta fundamental, ¿no? Muchas gracias, Memo. Ya no te quito más de tu tiempo No, para y nada. pues agradezco que nos hayas abierto las puertas aquí en la Secretaría y de nuevo muchas gracias. No, aquí estamos a tus órdenes, lo que necesiten y podamos ayudar con todo gusto.